Qué gusto. Oye, antes de entrar, digo... Si el compromiso es vender alimentos, realmente van a ser alimentos. Y no, Sí, que no algo que te esté perjudicando a la salud. Volanteaba todas las tardes, a lo mejor 300 casas, 400, 500, sí, y lo hice años. Siempre pensar en el bien común de todos, y no todo es para acá, y todo para beneficio, porque creo que eso no es sustentable, Paco. No te da, quizá no te da una tranquilidad. Bueno, tenemos otra sala por allá en donde... Hola, Liz. Quevedo, ¿cómo estás, Tiburón? Muy bien, ¿y tú? Contento de verte. No, al contrario, qué gusto. Gracias. Oye, qué gusto que vengas a tu casa. Está padrísimo. Oye, antes de entrar, digo, por cuestiones de las prisas y cualquier cosa, ¿me puedes regalar un autógrafo? Por supuesto. En la pared de los famosos. Wow. Donde gustes. Donde guste. Donde quieras. Mil gracias, mil gracias. A ti. Pues ahora sí que, pues, bienvenida, pasa. Gracias. Ahora sí que aquí es en donde vamos a hacer la magia. Adelante. Vamos. Pues mira, aquí Padrísimo. es en donde producimos los podcasts, entrevistas. Bueno, tenemos otra sala por allá en donde hacemos los webinars. Otra oficina ya es en donde tenemos la postproducción, la edición, la de dirección. Pero pues aquí entrevistamos a gente que nos inspira, que nos ayuda a crecer. Esa gente que nos mueve y que nos alienta cada día a ser mejor y que nos demuestra que sí se puede. Que no todo nos lo tiene que dar el gobierno, nuestros papás, o que alguien tiene que llegar a decir, Liz, aquí está el negocio, ponte a chambear. Gente como tú es la que nos da esa gasolina para nuestro motor y seguir adelante. Pero pues me siento muy honrada, muchas gracias, Paco, No, por al tomarme contrario. en cuenta, pero por invitarme. Pues eso es algo de lo que hacemos aquí, pero hoy no se trata de mí, la estrella eres tú, entonces te invito a tomar asiento, Vamos. tomar un café, Gracias. no sé, un té y pues a darle, ¿cómo ves? Me parece perfecto. Tiburones, si quieren encontrar inspiración, fuerza y mucha motivación, este es el podcast para ustedes. Es tu podcast, Soy Tiburón. Corazones. ¿Qué tal, tiburones? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de tu podcast Soy Tiburón. Y como siempre, tenemos grandes personas que nos inspiran a seguir adelante. Hoy, pues no es la excepción. Tenemos una gran mujer, gran madre, gran amiga, pero sobre todo una gran empresaria. De esas empresarias que pues son inspiradoras. Entonces, muchas gracias por estar aquí en tu podcast Soy Tiburón. Lisette Cava, pero yo puedo decir mil cosas de ella, digo, pues, es mi amiga, la estimo mucho, pero pues mejor que ella no lo diga. Mil gracias por estar en tu podcast. Gracias a ti, Tiburón, qué bonita presentación, muchas gracias. ¿Quién es Lisette? Porque yo iba a decir tu cadena de restaurantes que tienes, pero pues mejor cuéntanos un poquito de quién es Lisette. Bueno, pues soy una persona que me gusta mucho trabajar, que me gusta mucho creer que las cosas se pueden realizar, que me gusta la idea de pensar que podemos construir nuestra propia realidad. Y pues un poco de todo eso fue lo que me llevó hace 21 años a que un día tuve la idea de, bueno, ¿por qué no experimentar la industria restaurantera? Sin saber en ese momento qué alcance podía tener, ni mucho menos. Y lo veía como una experiencia divertida. Y fue ahí donde nació la primera sucursal del restaurante de sushi, de comida japonesa, que con el paso del tiempo se fue convirtiendo en franquicia y pues bueno, ahorita ya está la franquicia que se llama Okuma Sushi. Ah, ya te voy a decir, a ver, pero dinos cómo se llama, dinos cómo se llama. Realmente, bueno, yo soy más de aquí de Guadalajara y pues son muy conocidas esta cadena de sushis, ¿no? Digo, las ves por donde quiera y precisamente es por el éxito que han tenido.
¿Cuántas sucursales dices que tienen? 35. Tenemos 35 sucursales en operación y sí, como bien dices, somos una marca multimercado que estamos en prácticamente todos los sectores socioeconómicos. A diferencia de otras marcas que son como enfocadas a ciertos nichos de mercado, ciertos sectores, nuestra marca no. Llegamos aquí en Guadalajara, toda la zona metropolitana de Guadalajara, estamos en los 5 municipios y ese es uno de los retos, que el producto guste, que el precio sea accesible, que el servicio sea también accesible para todos los lugares a donde llegamos. Ok, pero ahorita me estás hablando de un monstruo que ya creaste. O sea, ya hablar de más de 30 sucursales es un monstruo. ¿Qué pasa hace 21 años cuando comenzaste con tu primer negocio? ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando comenzaste a hacer? Ya ahorita eres empresaria, pero ibas a comenzar a emprender. ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué necesitabas? ¿Qué buscabas? ¿Qué quería hacer, Lisette? Interesante. Bueno, déjame ir un poquito más atrás. Nací en una familia que al poco tiempo se divorcia, mi papá y mi mamá. Entonces, mi mamá a los 21 años se encuentra sola con 2 hijos que sacar adelante. Entonces, ella trabajaba muchísimo y mi hermano desde muy chico ya no vivía con nosotros. Entonces, yo pasaba muchas horas sola y para como llenar estos espacios de soledad, yo decía, bueno, ¿qué me pongo a hacer? Entonces, parte de mis quizás refugios era pensar, imaginar qué podía hacer, qué podía crear. Y luego pues empecé a trabajar desde los 9 años y ya estudiaba una cosa, ya estudiaba otra, ya tenía un trabajo, ya tenía otro. ¿En qué trabajaba una niña de 9 años? El primer trabajo fue en un tianguis vendiendo fruta, vasos de fruta picada. Bueno. Los llenaba y me iba por todo el tianguis con las canastitas y tocando literal a la gente, oye, ¿me compras un vasito con fruta? Y se los preparaba. Ese fue mi primer trabajo. Tuve diferentes oficios, pero yo te diría que el trabajo que más cosas buenas bueno, todos los trabajos dejan cosas buenas, claro. Todos, pero como fueron como unos 4 o 5 años que trabajé de instructora de aeróbics, entonces yo estudiaba, no recuerdo si estaba por terminar la secundaria, pero recuerdo que toda la prepa sí, me levantaba, me iba en camión, me iba a pie a la preparatoria, estudiaba, en la tarde salía, caminaba y llegaba a casa, comía rápido, pero daba de 3 a 4 horas de aeróbics todas las tardes, con unos calores impresionantes de 40 a 45 grados y todos los días esa era mi rutina, o sea, estudiar y luego ir a hacer 4 o 5 horas de deporte y luego regresar a casa y hacer tareas y prepararme para el día siguiente. Entonces, ese trabajo me enseñó que yo tenía que tener mucha disciplina para poder aguantar, o sea, para físicamente yo poder aguantar esos ritmos. Entonces, era disciplina con la alimentación, disciplina con... había salidas que decía, no puedo salir porque yo necesito reponerme, descansar, tenerme que hidratar, o sea, un sinfín de hábitos que... Esos hábitos y la responsabilidad que yo tenía, eso creo que es de las cosas que más me marcaron y me enseñaron, fue una autoenseñanza, pero porque tu mismo rol te lo va pidiendo, exigiendo, ves que tu cuerpo no da y dices, a ver, ¿qué necesito hacer? ¿Qué necesito ajustar? Y controlar la mente, es mucho control de la mente cuando yo decía, es que ya no puedo, ya no aguanto, o sea, mi cuerpo no me da, vámonos, o sea, y encontrar mis recursos internos, ¿qué necesito hacer para así lograr continuar, ¿no? Entonces, pues, te digo, de los 9 años hasta el día de hoy, fue mucha vivencia en la calle. Entonces, porque todo lo hacía, yo andaba sola, o sea, a los 9 años, en caminar, en camión, eran otros tiempos, por supuesto, pero claro, era ir y venir todo el tiempo yo sola, entonces era observar mucho a la gente, entonces le pierdes el miedo a la gente, le pierdes el miedo a la calle, le pierdes el miedo al trabajo, aprendes responsabilidades, aprendes a cuidarte, aprendes disciplina, o sea, aprendes muchas cosas que bueno, ya estudié en la universidad y cuando egresé, pues, estudié diseño gráfico, entré a trabajar en una empresa comercializadora y pues ahí encontré que quizá no iba a ser lo mío estar todo el día sentada en una computadora diseñando, que aunque me encanta diseñar,
hasta la fecha me puedo perder horas diseñando, pero dije, no voy a aguantar. O sea, yo estoy acostumbrada a la calle, estoy acostumbrada a estar en movimiento. Y ahí vi un nicho de oportunidad porque en ese momento, en el 2001, habían aquí en Guadalajara los sushis muy básicos y tradicionales de pescados crudos, mariscos, a lo mucho por fuera Filadelfia, aguacate, California. Entonces, dije, ¿qué tal? Y poca gente lo conocía, ya muy poca gente le gustaba, pero porque dije, es que este producto siento que no está adaptado al paladar nuestro, al paladar mexicano, y además decía, pues es que le falta color, o sea, de esta parte de mi mente gráfica decía, le falta color, le falta forma, le falta sabor, le faltan muchas Deja cosas. todo el color, el sabor, porque pues el sushi en esa época pues era prácticamente Muy puro, básico. puro, muy básico, puro arroz, ¿no? Sí. Y arroz insípido que pues no tenía sabor. Exactamente, entonces, y yo recuerdo muy bien que cuando le comenté a mi mamá que tenía la idea de poner un negocio de sushi, que en ese momento pues no tenía dinero, además no tenía dinero, dije pues no sé cómo, pero lo voy a hacer, y me dijo, pero ¿cómo? Me pesa mucho, estudiaste una carrera, o sea, ¿cómo te vas a dedicar o por qué piensas en otra cosa? Y recuerdo que le dije, es que no, porque un día te gusta el color rojo, toda tu vida te tienes que vestir de rojo. Entonces, quiero experimentar por ahí. Y bueno, y así fue como empecé. No tenía dinero ni para pagar un mes de renta, entonces para rentar algo, y ella me dijo, mira, a mí ahorita me ofrecen un préstamo el banco 50,000 pesos que yo no puedo pagar, pero si tú lo puedes pagar en un año, tómalo. Le dije, préstamelo. Y con eso, Ok, con voy a eso hacer un arranqué. paréntesis ahí, Liz. Entonces, quiere decir que esa mujer empoderada que veo ahorita y que conozco y que es esa gran amiga y gran mujer, le batalló muchísimo. O sea, me estás diciendo que comenzaste de los 9 años, que anduviste en camiones, que no tenías dinero para poner el negocio. Es Entonces, correcto. nada ha sido sencillo, ¿estás de acuerdo? Nada ha sido sencillo. Ok. Después de que tu mamá consigue ese dinero, ¿qué haces? Bueno, pues es cuando rento el local, del primero que se abrió. Pero déjame decirte, Paco, que los guisos, o sea, fui al supermercado y compré esa parrilla eléctrica que Sí, tiene, sí, sí. ahí guisaba los teppanyakis, el arroz frito, eso, o sea, con una parrilla de 200 pesos, no me acuerdo cuánto me costó. Claro. La freidora era también de esas de 500 pesos, o sea, porque era lo que había para lo que alcanzaba. Entonces se abrió con todo muy básico, pero con 50,000 pesos tenía que alcanzar para pagar por lo menos el primer mes de renta y para comprar mobiliario y para todo. No sé, o sea, de qué rindió. Y entonces saqué cuentas, pensé a ver cuántos sushis necesito vender cada día para poder sacar los gastos de cada mes. Entonces yo ya arranqué como con esa idea muy clara en la mente cuántos tenía que vender. Entonces dije, este producto tiene que gustar porque tiene que gustar. O sea, ya No hay tengo el vuelta atrás. compromiso, Claro. ya no hay vuelta atrás, pero además a mí me gusta mucho el reto de crear, de donde no hay algo, hacer algo, así sea. Creo que el diseño gráfico por eso me encanta, porque como en un lienzo blanco lo puedes llenar de colores y formas. Pasa lo mismo con la vida. Hay que hacer algo Pasa de la lo nada. mismo con la vida. Digo, ahorita me voy a ir, pero ahorita veo la oficina y pienso, esto un día era un terreno baldío, no había nada y ya se construyó algo donde hay mucho. Claro. Entonces, esa es la parte son los retos que a mí me mueven y me motivan. Y pues así se empezó. Y creo que el éxito que se tuvo en ese momento fue pensar y construir producto muy innovador que al momento de verlo, que al momento de probarlo fuera diferente, o sea, ofrecer algo que no había en ese momento, pero no fue fácil. Tú en ese momento buscar un producto diferenciado. Sí. Era lo único que pensabas en ese momento. Más, la pregunta es, o sea, ¿llegaste a visualizarte como estás ahorita? No. Porque, o sea, pensabas, ahí en ese momento querías sacar el negocio, tenías que sacar para los gastos fijos, querías buscar una diferenciación en producto, Sí. pero tu visión era ser grande. No. O sea, no es que fuera mi visión o no, es que en ese momento era mis posibilidades, era mi realidad, pero finalmente, Paco, cuando tú emprendes un negocio y
y vas encontrando y estás muy al pendiente, ir encontrando áreas de oportunidad, irlo mejorando, irlo perfeccionando, te va llevando de forma orgánica a un crecimiento. Y ese crecimiento es lo que de repente un día volteas para atrás y dices, wow, ¿en qué momento pasó todo esto? Pues no te das cuenta porque fue de forma orgánica. O sea, que fue en este caso, no fue con un plan ya definido. A ver, porque yo estaba muy jovencita, porque no tenía experiencia en el mundo restaurantero, porque todo era prueba y error, porque no había dinero, porque yo no vengo de familia de empresarios, de gente que decía, esto es o sea, esto y voy a ir viendo qué sale y cómo se va dando. Cuando me dices, yo no venía de familia de empresarios, muchas veces nos enfrentamos a la gente que lo sabe todo y que es visionaria, ¿no? Sí. Y la gente que tienes alrededor. ¿Te enfrentaste con gente que decía que no iba a funcionar? Ah, no, por supuesto. ¿Qué pasaba con Por esa supuesto. Vuelvo a lo mismo. Como era un producto que mucha gente, para empezar, mucha gente no lo había probado. O sea, era muy poquita la gente que algún día se había atrevido a probar un sushi. Y si lo habían probado, no les había gustado. Entonces, volviendo a eso de que eran productos muy básicos lo que se ofrecía, ¿no? Y aparte, o era muy caro, era irte a comer a restaurantes muy caros, donde pues sí te gastabas un buen dinero en promedio de ticket, o te ibas a carretitas muy, muy, muy incómodas y demás. O sea, también vi un nicho de oportunidad ahí, como un segmento de mercado que no se estaba atendiendo. Dije, un punto intermedio, donde no tengas que gastar mucho dinero, pero tampoco estés en la incomodidad de que si está lloviendo, está haciendo frío, estás a la intemperie porque estás en la calle en una puestito y carreta, ¿no? Entonces yo busqué también como ahí un punto intermedio en todo, o sea, en producto, en servicio, en todo, busqué que fuera algo que no había, que no se está ofreciendo en ese momento. Y, y fue mucho hacer una labor de venta con los clientes porque si iban, a lo mejor llegaba una mesa con 4 personas, era muy común que llegaban 2 con hamburguesa o con pizza o lo que fuera porque ni siquiera querían probar el sushi. Entonces yo llegar y por favor pruébalo, si no te gusta no lo pagas, mira, porque le ponemos red, les ponemos tocino y los bañamos con esto y le ponemos o sea, era como, ¿de qué me estás hablando, no? Sí. Y entonces fue, por un lado, convencer a los clientes, pero con mucha satisfacción porque a la semana regresaba el que había llegado con pizza, ya regresaba por sushi, pero además traía otra persona para que lo probara. Claro. Y también en aquel entonces no había redes sociales. Ahorita quien quiere emprender la tiene muy fácil porque los medios digitales te permiten mostrar tu producto o servicio a través de videos, a través de, o sea, muchas imágenes, audios, que antes era la foto estática y... Sí, y ahorita lo puedes viralizar y pues... Además lo puedes viralizar. Agarras hasta un influencer, ¿no? Y te ayudan a viralizar. Sí. No, y ahí entonces, ¿cómo te publicitabas en ese momento? ¿Cómo bueno, te vas en aquel a conocer? entonces aparte de boca en boca. Era periódico o era revistas, pero yo no tenía dinero para eso. O sea, era muy caro tratar de un viernes aparecer en una interior de un periódico, no había forma, no lo podía pagar. Entonces lo que hacía era, mandaba a imprimir volantes y todas las tardes cuando había pasado la hora fuerte de venta de comida y en el inter de que fuera la cena, me salía a volantear. Entonces yo volanteaba todas las tardes, a lo mejor 300 casas, 400, 500, sí, y lo hice años. O sea, te puedo decir varias colonias, me sé las casas y calles y demás, sí, porque era un reto que yo decía, voy a dar a conocer este producto y quiero que la gente venga y lo pruebe y tienen que creer que esto realmente está rico. Y entonces, creo que es una de las satisfacciones, Paco, que yo puedo decir, yo personalmente me acerqué a cientos de mesas, fui a cientos de casas a decirles, por favor, prueben este producto, crean en él. Y creo que parte de los éxitos fue que busqué que todo estuviera sazonado, pero para el paladar de nosotros, o sea, como los sabores a los que estamos acostumbrados. A tropicalizarlo. Claro. Sí, fíjate que eso es muy importante porque cuando alguien llega con un producto nuevo y en lugares que somos muy regionalistas, solemos decir no. Ponemos una barrera. Me ha tocado pues en algún momento con un restaurante argentino que le decía, oye, pero pues es que te hace falta salsitas. Y me dijo, no. Aquí nada más chimichurri. Oye, pero unas tortillitas. No. O sea, aquí es 100% argentino.
Oye, no le pongas tanta sal. No, es que así lleva la sal argentina. No lo tropicalizaron y el restaurante no duró más de 6 meses, tronó. Precisamente porque no se adaptaron al gusto de la gente. Y lo que tú estás Sí, diciendo, bueno, yo estuve midiendo para ver cuál era la necesidad de la gente, el gusto y poder permanecer. sí, Entonces tenemos que ir adaptándonos al cambio, ¿estás de acuerdo? totalmente de acuerdo. A la región, a los gustos, lo voy a decir así, pero a veces hasta el genio de la gente que también que tú estabas atendiendo y pues Sí, el carácter de cada uno es diferente, ¿no? sí, sí, y bueno, entonces ya empezamos a dar a conocer el producto, gustó afortunadamente, entonces los mismos clientes yo les preguntaba de qué zona nos visitan y nos decían, pues vengo de tal lado y ¿por qué no llegan para allá? Entonces fuimos creciendo de forma radial, fuimos dando a dar a conocer el producto, fuimos creciendo de forma radial y fue así como logramos llegar a todos los municipios y te puedo decir que todas las sucursales que se abrieron desde el primer mes estuvieron en su punto de equilibrio. Claro, el retorno de inversión, pues ese se da Sí, claro, después, pero el a lo largo punto del de tiempo. equilibrio y bueno, y fue la misma gente quienes nos empezó a decir, oye, ¿por qué no vendes una franquicia? A mí me interesa. Y pensé, bueno, no había considerado ¿Por el qué tema no? de franquicias. Dije, pues, ¿por qué no? Vamos asesorándonos, buscando todo. Y ahí viene otro reto, porque cuando tú vendes una franquicia, Paco, o sea, yo conozco personas que desde el primer negocio ya quieren vender franquicias y yo siento que no es correcto. ¿Por qué? Porque no porque un producto o servicio te haya funcionado en un punto en particular, significa que te va a funcionar en 2, 3, 4, 5 puntos de ciudades, de regiones, lo que sea. Puede ser que porque en ese punto, de forma natural, lo que se ponga va a vender, ¿no? Sí. Entonces, alguien que te compra una franquicia es una responsabilidad para el franquiciante es quien otorga la franquicia, es una responsabilidad porque alguien que se acerca a comprar, a decirte, me interesa una franquicia, en primer lugar está creyendo en ti, está creyendo que tu producto es rentable o que tu modelo de negocio es tan bueno como para ellos invertir su patrimonio. Entonces, siento que no te la puedes jugar ni puedes engañar. También es otro punto que yo he sabido de algunas franquicias que inflan los números, o sea, que muestran números que no son reales y con engaños venden las franquicias. Y por supuesto, pues, ¿qué pasa? Que quien compró la franquicia, el franquiciatario, termina perdiendo su patrimonio Claro. porque no eran los números que le ofrecían, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, creo que si alguien quiere, ya trae la idea de vender franquicias, mi consejo sería, primero espérate unas cuatro, si son unidades de negocio, servicio, no sé, de, de productos de, no sé, cuidado de personal o gimnasios, lo que quieras, primero comprueba, pero realmente comprueba que o sea, en qué sectores, además, qué sectores cuál es el segmento del mercado al que te vas a ir, o sea, tener muy claro hacia dónde va enfocado tu producto o servicio, comprobar que no vas a arriesgar mucho donde vayas abriendo y hasta entonces muéstrale números claros a quien te Y quiera aparte comprar una sería, yo creo que franquicia. también abrir varias sucursales, ¿no? Antes de franquiciar. Sí, Porque como tú dices, sí, a lo mejor lo puse en cierto punto y pegó. sí, Pero pues a lo mejor es la ubicación, la gente que tienes alrededor, la necesidad de la gente. Pero no quiere decir que ese mismo lugar te vaya a pegar. Lo voy a decir así. No quiere decir que un Okuma te vaya a pegar en el sur y otro en el norte. es O lo correcto. vayas a poner en el oriente, ¿no? Dices, Sí. no, espérame, pues vamos viendo si realmente cubre la necesidad de la gente, No, ¿verdad? y además, Paco, cuando alguien invierte en una franquicia, lo está haciendo porque se quiere ahorrar lo que alguien que inició la marca, La curva de aprendizaje, toda la curva de aprendizaje. Claro, es lo que está claro. pagando, es lo que Sí, está comprando. Y en esa curva de aprendizaje es responsabilidad de quien quiere vender una franquicia, además el tema de los equipos de trabajo, que eso no es claro. cualquier cosa. O sea, comprobar y plasmarlo en un know-how, en parte de los manuales que tú le vas a entregar al franquiciatario, todos los procesos.
que también es uno de los consejos que yo daría, que si alguien ya tiene en visión de vender franquicias, documenten todos los procesos, porque aquí hasta el proceso de que si vas a limpiar con el trapo azul o con el trapo blanco, todos los procesos tienen que estar bien claros y definidos para hacer que los equipos de trabajo funcionen, o sea, que puedas tener en operación 5, 6, 8 sucursales, pensando en un franquiciatario, que en nuestro caso tenemos franquiciatarios que tienen 8 o 9 sucursales, que obviamente ellos invirtieron y ellos no, es que no se van a ir a operar, sino que sus equipos de trabajo lo van a hacer y que nuestros manuales de proceso, que es parte de lo que les estamos proporcionando, sean claros para que sus equipos de trabajo sepan qué tienen que hacer y cómo hacer, y esto pues garantizar el éxito de la marca. Claro. Oye, Liz, me decías que cuando comenzaron a hacer el tema de franquicias te enfrentaste a un nuevo reto, pero ¿cuál ha sido el reto más grande al que te has enfrentado dentro del mundo empresarial? Uno que diga, ¿sabes qué? Lo más difícil ha sido esta situación, Ay, creo que ninguno. ¿no? No, porque bueno, es que como es lo que me gusta, o sea, a mí me gusta como ese reto de cómo lo logramos, cómo lo hacemos. Yo ninguno lo recuerde como que, híjole, esto fue pesadísimo, un gran dolor de cabeza. No, yo te puedo decir un reto, pero muy padre que tuve fue que, mira, en la comida oriental, está saturada de glutamato monosódico, que es altamente cancerígeno, y es potencializador de sabor y es un aditivo y demás que todos los productos orientales lo traen por puños. Y en la industria alimenticia se usa muchísimo. ¿Por qué? Por dos cosas, porque es adictivo y porque te baja costos. Como es potencializador de sabor, te baja costos. Entonces, por temas familiares y a través de médicos, supe que este sazonador hace estragos en una persona con Asperger, con déficit de atención, con cualquier tipo de trastornos, ya ni se diga alguien con cáncer. Entonces yo dije, wow, o sea, yo tengo un restaurante de comida oriental y la cocina está por puños. Y en mi familia se está prohibiendo por temas de salud que yo estoy viviendo, claro. O sea, que puede disparar la irritabilidad o la depresión, o sea, inestabilizar emocionalmente a una persona. Dije, no puedo, o sea, no, ¿cómo lo voy a resolver? Entonces, yo te diría que es el reto más interesante que he vivido, que es decir, tengo que todas las recetas tienen que estar libres de esta sustancia. Okay. Y fue porque muchos de los productos, insumos que son importados, vienen de Singapur, vienen de China, ya vienen entonces sazonadores, salsas, que decía, esto yo ya no lo puedo comprar, lo tengo que fabricar. Okay. Y para fabricarlo yo, tengo que sacar todas las recetas libres de esto. Y fue mucho prueba y error, fue sacrificar utilidades porque, por lo que te decía, pues claro. Eso lo usan para bajar costos, pero dije, si el compromiso es vender alimentos, realmente van a ser alimentos. Y no... Sí, que no algo que te esté perjudicando a la salud, ¿no? No algo que te esté perjudicando, porque mira, en la industria alimenticia, mira, Paco, en un principio, salsas, sazonadores, no sé, que preparábamos, pues yo lo hacía en una ollita. Y después ya a lo mejor de 10 litros, a lo mejor de 20, y ahorita son tanques de 2,000 litros. Entonces, llevarlo de una estufa a un proceso industrial, cuando pasas un proceso industrial, empiezas a trabajar con casasaboristas, empiezas a trabajar con proveedores que te ofrecen muchas cosas para maquillar los productos. Claro. O sea, y entonces dije, wow, o sea, en la industria alimenticia, que es tan fácil maquillarte un producto, o sea, a una leche pintarla con dióxido de titanio para que se vea blanco y no es leche. Entonces, muchas cosas que dije, mi compromiso va a ser que en Okuma nunca vamos a jugar con la salud de la gente. Eso me encanta y la verdad, voy a resaltar esa frase, verdad es un compromiso, más que contigo misma, yo creo que también con toda la sociedad, ¿no? Es un compromiso con la sociedad, es un compromiso, como yo te decía, así como con un cliente, un franquiciatario es un cliente.
Un cliente que está creyendo en tu marca y que te quiere comprar una franquicia, sea honesto y transparente. Muestra los números reales para que él decida si le entra o no. Y dale los manuales donde el franquiciatario no se tenga que quebrar la cabeza. Con el cliente, si te estoy prometiendo que este producto es sano y nutritivo, voy a cumplir. ¿No? Pero te digo, la industria alimenticia juega con muchas de esas cosas. Te hace creer que un producto es sano, nutritivo y te lo pone y realmente no es cierto. Entonces, el compromiso, Paco, lo que te decía es, siento que siempre encontrarle a lo que haces el qué, para qué y con la conciencia de que como ser humano, yo así lo veo, vengo realmente a aportar y a sumar a este mundo. No sé cuántos años voy a vivir, pero los que viva quiero aportar y sumar, Dios quiera que sí. Y pues bueno, siempre estar pensando con proveedores. O sea, una de las reglas es no nos vamos a apalancar de proveedores. O sea, si un proveedor nos da 30 días de crédito, a los 30 días pero se le paga, claro. Porque hay empresas que hay que hagan a los proveedores y les pagan 2, 3, 5, se apalancan, o sea, es en todo el ecosistema, los clientes, los proveedores, toda la gente, es el bien común. Siempre pensar en el bien común de todos y no todo es para acá y todo para beneficio, porque creo que eso no es sustentable, Paco, o no te da... Quizá no te da una tranquilidad. Claro, no, luego te da remordimiento de conciencia. ¿Cómo te puedes ir enriqueciendo a costa de otros? Y yo creo que esto debe ser también, digo, somos de tema de energías y es un ganar-ganar por todos lados. Oye, Liz, y ya con todo el aprendizaje que tienes, con toda la experiencia, ¿qué sigue para Liz Campos? Ahora, ¿a dónde vas? ¿Qué quieres hacer? Digo, te he visto muy activa en tema de mujeres empoderadas, mujeres líderes, impulsando a nuevas generaciones. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué vas a hacer ahora? Nuevos negocios, nuevas empresas y ya creo que todos, te decía, podemos construir nuestra propia realidad. Hace tiempo me di cuenta que quería cambiar varias realidades personales, laborales, profesionales y dije, ¿por qué no? O sea, decía, ¿por qué si un día pensé en el rojo, luego el azul y ahora quiero verde? Entonces ahorita estoy haciendo muchos cambios en todos los aspectos de mi vida. Y uno de ellos es pues, un reto de experimentar. Ya experimenté en la industria restaurantera, voy a experimentar en otras áreas y siempre pensando en el bien común. Me parece perfecto, sí. Y es de sabios cambiar. Un día puedo pedir un sushi California, un día un banana roll, y otro día, pues no quiero sushi, voy a pedir un teppanyaki, ¿te parece? Pues eso se trata la vida, ¿no? De eso se trata la vida. Y si no, pues un día vamos y nos comemos una hamburguesa. ¿Tienes algún problema? Problema tú, a ver cuándo es que realmente nos comemos una hamburguesa. Oye, Lizzy, pues ya para terminar, la verdad ha sido una charla bastante enriquecedora. El ver cómo una persona así común y corriente, como tú y yo, va creciendo poco a poco. Me dices, no, es que yo no me vea grande, pero realmente pues ya eres un ícono muy importante dentro de mujeres empresarias aquí en Jalisco. ¿Qué consejo le darías a los chavos? Algo que se les quede en la mente y les explote en el corazón. Pienso que, bueno, lo que a mí me funcionó es luchar por lo que crees, que se oye muy típico, es una frase muy trillada, pero no, es que tiene mucho sentido. O sea, defiende lo que crees, lúchalo, inténtalo, pero sobre todo lo que a mí me funciona es, yo no volteo a ver qué están haciendo los demás. ¿Sí me entiendes? No me distraigo, estoy enfocada en lo mío, en cómo lo mejoro, cómo lo perfecciono, cómo crear bien común, cómo sepa, porque cada quien tiene su propio camino. Entonces creo que cuando te empiezas a comparar es cuando vienen muchas frustraciones o desánimo y todo. No, enfócate en tu camino y trabaja en tu camino y enfócate en escarbar si realmente lo que estás haciendo te está dando felicidad, te está trayendo satisfacciones, porque creo que eso es lo que realmente vale la pena. Más allá que si los éxitos, un título o la parte económica, creo que al final de la vida, Paco, es si te sientes contento contigo, con lo que hiciste.
Y lo único, Claro. te lo vas a sentir contento contigo si te escuchaste a ti mismo, si seguiste tu corazón, tu intuición. Creo que es eso. Sí, que te sientas pleno, satisfecho con lo que has logrado, Y ¿no? creer que todo se puede lograr. Sí, claro. O sea, creer que de verdad no hay imposibles. Siempre cuando, insisto, cuando estás enfocado en sacar adelante tu proyecto, la vida te va dando, tú vas encontrando las oportunidades de ir surfeando, ir viendo cómo se va dando y se va dando y se va dando. Y un día te das cuenta y volteas para atrás y te diste cuenta, wow, ¿en qué momento caminé todo esto? Claro. Pues ahora sí, si alguien llega y te dice que no puedes hacer algo, Pues le voy a decir que aquí está la prueba de que eso no es cierto. hay que buscar siempre el cómo sí, con Siempre. responsabilidad y compromiso. Pues, mil gracias, Lisette. En verdad, te decía, tu historia es muy inspiradora. Creo que sí tocas muchos corazones, pero también muchas conciencias. El que realmente sí se puede. Eh, Simplemente es tener ganas y querer hacer las cosas. Y Es sobre todo correcto. hacer las cosas bien y de calidad, que es lo que nos acabas de hacer énfasis tú. El tener el compromiso con la sociedad y pues seguir avanzando, ¿no? Y como dices, ya una vez que ya estoy arriba, pues hay que seguir diversificándonos. Diversificándonos y compartir. También se construyó un albergue y yo le digo a todos los colaboradores, o sea, no estás lavando un traste solamente o no estás guisando o no estás partiendo, con esto que estamos haciendo, o sea, ese granito de arena del trabajo de cada uno es el sentido de que estamos también ayudando a la sociedad, que estamos compartiendo. El bien común 360 grados. Creo que eso es la mayor satisfacción. Ganas tú, gano yo y ganamos Es todos. correcto. Pues entonces tus redes sociales las podemos encontrar como Okuma Okuma, Sushi. Okuma Okuma Sushi, Sushi. es correcto. Muy bien. Pues mil gracias nuevamente, Liz. Ahora sí que aquí tienes tu casa. Gracias. Cualquier cosa que podemos sumarnos también contigo, digo, Muchas gracias, para Paco. lo del albergue que tienes, nos gusta ayudar y contribuir. Y Gracias. pues como tú dices, no es lavar un plato, es también regalar un poquito de sonrisa, Compartir, felicidad es y compartir. pues compartir. Pues mil gracias, Liz. Gracias, Paco. Pero pues yo no me puedo ir sin antes despedirme, darle las gracias y pues nos vemos en el próximo capítulo de una nueva persona inspiradora, pero no me puedo ir sin antes dar nuestro grito de guerra, Gris, Liz, así es, entonces de que pues vamos a gritar nuestro grito, vamos, sonó redundante. Bueno, sí, ¿Y vamos a por hacer qué nuestro. no? Pues, ¿y por qué ¿Y no? por qué no? ¿Por ¿Quién qué nos no? limita? Hay que Hablando de que equivocarnos. límites no hay. Pues bueno, entonces mil gracias, tiburones. Nos vemos hasta la próxima. Así es de que, ¿qué somos? ¡Tiburones! ¡Tiburones! Gracias, bye bye.